Hola amigas y amigos de Animales Literarios, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa por las pantallas de Canal 30 Multicom. Estamos acá en Talca, en la Alameda, ¿cierto? Junto a Benjamín Rivera Mesa, nuestro invitado de hoy. Poeta, ¿cómo estás, Benjamín? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un interesante espacio, ahora que me lo comentas, de compartir la poesía, que en una sociedad tan poco poética como la actual, donde está la mecanización de las cosas, la agilidad de todo, donde no se toma descanso para admirar las cuestiones poéticas, y es interesante que se genere este espacio. Claro, claro, en una sociedad tan rápida, tan consumista y tan indiferente a la poesía. Bien, oye, estás con tus libros o plaquettes, ¿cierto? Son 6 plaquettes, sí. Eso en un año has hecho todo eso, me comentaba. Sí. Bien. Se ve como harto, pero son como rafagazos que me han dado de escribir. No sé, cada uno lo he escrito en un par de semanas. Han sido momentos, estados psicológicos donde me he entregado completamente a la poesía y he dejado que mi elemento receptivo de la mente me vayan tomando ciertos aspectos poéticos de la vida que voy materializando en estos escritos. O también en el sentido de los collages, donde he estado tarde entera haciendo varios collages, encontrando alguna figura nueva que me parezca poética o que me parezca nueva y a su vez materializadora de algún deseo que tengo. Oye, ¿cómo llegas tú a la literatura, a escribir, a leer? ¿Hay una influencia de algún profesor? ¿Te marcó algún autor determinado? ¿Llegaste solo a la literatura por algún amigo o algún hecho? ¿Por una película? En fin, ¿cómo es ese primer encuentro de Benjamín con la literatura? Bueno, el arte primero me vinculo desde pequeño porque viviendo en el campo, uno ve un árbol y le dan ganas de dibujarlo o de apreciarlo de alguna forma. Y ya a los 4 o 5 años yo dibujaba. Me acuerdo que en kinder o en primero me gané un concurso de un dibujo. Y después lo fui perdiendo cuando me vine a vivir a la ciudad. Como que uno se asimila a la ciudad donde ya no dibuja, no hace nada, sino que vive. Pero lo retomo en la universidad. En primero de la universidad empiezo a leer harto, de historia sobre todo. Y cuando viene el estallido social, como que separan las clases y me doy un tiempo como para leer cierta literatura. Y ahí me acuerdo que mi hermano para mi cumpleaños me regala Poemas Árticos de Huidobro. Y ese libro me hizo un cambio en la vida. Lo encontré absolutamente novedoso, hermoso, al plantear cuestiones que, bueno, yo había leído un poco antes a Neruda, por ejemplo, que era mucho más diferente. Neruda era prácticamente más de lo mismo, romanticismo, etcétera, que aparecían bonitos, pero que no generaban algún cambio en la mente. Pero al ya leer a Huidobro, ver los versos cortados, con las páginas, sin puntuación, por ejemplo, ahí empecé a leer más, por ejemplo, a los franceses. Y a partir de la lectura de los franceses, no sé, Reverdy, llegué a los surrealistas y de ahí de los surrealistas empecé a leer, traducir prácticamente hace 2 años ya, todos los días. Me encanta el surrealismo. ¿Todos los días? Sí, todos los días. Tengo la costumbre de leer todos los días, en verdad. ¿Escribes también todos los días? Primero, más que querer leer todos los días, una cuestión que me dio de costumbre en la U. Porque los primeros años fueron atroces, leyendo todos los días, libros largos. Pero a su vez me fue generando la costumbre de leer todos los días, entonces ahora cuando descanso leo poesía. Así que sí. Y escribo, no. Soy bastante de escribir solamente cuando necesito escribir. Cuando quiero plasmar algo nuevo. No me gusta escribir por escribir. Yo me acuerdo que parece que Jorge Telier decía que sí o sí hay que escribir todos los días, aunque sea algo malo. Yo no estoy de acuerdo con eso porque uno no escribe porque hay que escribir, sino que porque una necesidad vital de encontrar los aspectos que en mi corazón o en mi espíritu son necesariamente susceptibles de ser materializados. Entonces he pasado semanas enteras sin escribir, o meses. Ya, y eso no te complica. No, después me pongo a escribir o a leer y ya vuelvo de nuevo y escribo y escribo. De hecho,
Ahora, por un tema de la tesis y de no tener tanto tiempo, dejé de escribir no sé, un par de meses. Y ya hace un tiempo terminé otra plaquette más que estoy esperando publicarlo. Entonces, ¿cuál sería el motivo, el porqué, la razón por la cual tú escribes? ¿Por una necesidad vital? Sí. El surrealismo plantea que el arte no debe ser arte como tal, en un museo, en un libro, sino que el arte que responde a la poesía está en todo. Aquí podríamos encontrar alguna cuestión poética que nos resultase interesante y ya sería algo poético y no necesariamente literario. Yo desdeño lo literario porque no me interesa aceptar algún canon o algún tipo de rima o ese estilo de cosas, o que me acepten en la academia o en los premios. O sea, tú no sigues las reglas del verso. Claro, en ese sentido soy más bien marginal. Nunca voy a postular ni voy a hacer ese tipo de cosas. De hecho, hasta pensé en hacer la entrevista porque en el surrealismo no está esa idea de hacerse conocer o buscar aceptación, por ejemplo. ¿Y cómo ven el tema por ejemplo, estoy pensando en Roland Barthes y algo que les pregunto en general a los invitados? El tema de la muerte del autor, ¿qué te parece o cómo lo ven los surrealistas? ¿La muerte en qué sentido? En el sentido de que el autor no importa y que solo importa el texto y el lector. Por lo tanto, el autor se anula. Que es algo que no pasa hoy en día, donde el autor es muchas veces más importante incluso que su obra. Sí, no sé, la muerte del autor tampoco la he pensado porque tampoco he pensado que permanezca mi obra, por ejemplo. Yo no escribo, como te decía, por hacerme conocido o ese tipo de cosas, sino que por una necesidad íntima. Por lo tanto, tampoco publico en más de 50 ejemplares mis libros. Entonces, a pesar de que muera el autor o no se vincule con la obra que va a trascender, son cuestiones que tampoco me he puesto a pensar, así que no sé si te podría responder profundamente esa respuesta. Bien, seguimos acá en Animales Literarios, Canal 30 Multicom. Estamos acá en la Alameda de nuestra ciudad, en la Alameda de Talca. Benjamín, cuéntame, ¿cuáles son básicamente los temas que tú abordas en tus poemarios? ¿Cómo ves, por ejemplo, lo social? ¿Es parte de tus inquietudes? ¿Crees que es un tópico válido a trabajar? ¿Cómo ves el tema panfletario también? Sí. Yo en general no utilizo la poesía como medio de lucha, sino que la lucha la hago en la cotidianidad, por ejemplo en las clases, donde trato de hacer estudiantes autónomos, que tiendan hacia la autonomía, a un pensamiento crítico de las clases desprivilegiadas, por ejemplo. Entonces no utilizo la poesía en ese sentido escrita como para luchar o partidaria, o en ese sentido de que vaya a apoyar algún movimiento social, ese tipo de cosas, sino que trato de hacerlo en la vida cotidiana. Pero en mi poesía inconscientemente está, por ejemplo, el tema de la mujer ya no como objeto, sino que como sujeto sexual o sujeto sintiente, donde ya no está relegada, por ejemplo, si se pudiese leer o hiciera un psicoanálisis de algunos poetas anteriores donde están bajo un contexto machista, y se ve a la mujer más bien como un objeto y no como un sujeto sintiente. Entonces son cuestiones que inconscientemente plasmo, pero que no están siendo pensadas como para hacer un panfleto o algún tipo de medio para la lucha social. Bien, ¿y cómo ven los temas clásicos, entonces, los temas que tienen que ver con lo amoroso o con la naturaleza? ¿Crees que ya están obsoletos? Tú obviamente eres más partidario de algo más vanguardista, más experimental. No sé si experimental o vanguardista, porque siempre están esas cuestiones en mi vida. Por ejemplo, escribo sobre alguna decepción amorosa, sobre algún estado de enamoramiento, de encantamiento, o críticamente a veces sobre la ciudad tan pavimentada o los árboles ya cortados. Por ejemplo, me acuerdo de un verso que dice: a la fábrica les va a dar cáncer de pulmón. Son cuestiones que voy lanzando, pero que yo no he proyectado
como crítica social o como pensamiento de análisis de la vida cotidiana, sino que son cuestiones que salen primero y después yo las analizo, como los sueños. En ese sentido, claro que tomo aspectos de la vida como la contaminación o las relaciones amorosas, pero que yo no me las planteo, voy a hacer esto, sino que van saliendo y yo les voy dando un análisis. Entonces cualquier aspecto naturalmente de mi obra podría ser analizada desde la perspectiva de la contaminación, desde la perspectiva del amor, pero como se hace en cualquier interpretación literaria, no una cuestión que yo busque. Bien, entonces tú no buscas que se interprete de una forma determinada. Esa es tarea del lector finalmente. Claro, ahí hay un proceso de retroalimentación entre uno y otro, y eso es lo interesante. A pesar de que yo no tengo tantos lectores y que prácticamente los lectores que tengo son poetas amigos, lo que se da es obviamente la subjetividad. A veces ni yo mismo me recuerdo qué es lo que quería decir en un verso y por lo tanto me doy nuevamente la opción de analizar. Entonces eso es lo bonito de la poesía, o por lo menos de la escritura que a mí me interesa, de que se da pie a la interpretación y que algo que yo siempre repito y me repito a mí cuando estoy leyendo es que no tengo que tanto analizar, sino que de sentir. Oye, ¿qué tanto de infancia hay en la poesía, de juego, de libertad, de esa visión sin prejuicios, por ejemplo, muy fenomenológica de los niños? ¿Cómo ves esa relación? Claro, y ahí justamente es la base de mi poesía, la niñez, la libertad, que siento que debido a mi formación como de mi madre, yo he recibido una libertad tal que me ha permitido no encuadrarme en lo racional o en las formas de vida aceptadas por la moral o como tienen que ser, bien cuadradas. No sé, el amor burgués, donde no solamente se busca el amor, sino que la procreación, ese tipo de cosas, el pensamiento más de la vida del adulto que ya ha perdido su inocencia o su infancia, sino que lo que busco con mi poesía y con mi vida todos los días es tratar de volver a ese estado de libertad y no perderlo como cuando lo tenía en la infancia. En mi infancia ha sido tal vez lo que más me ha marcado en la vida y donde más he sido feliz, como tal vez todo, porque se viven vidas múltiples, lo pequeño se ve enorme, hay exaltación por las cuestiones nuevas, eso he tratado que nunca se pierda. Por lo tanto, obviamente, para mí la poesía no es un juego, pero sí trato de vivirla como con una mente tan libre como la del niño. De esa forma, como una mente tan libre como la de un niño. Perfecto, estamos acá con Benjamín Rivera Mesa, ¿cierto? Conversando de literatura, de sus libros, de su realismo y de todos esos temas. Cuéntame, Benjamín, ¿qué pasó en ese año en el cual frenéticamente quizás escribiste estos libros, estas plaquettes, en medio de este contexto histórico que como bien comentaste tú, fue el estallido social, el que dejaste de tener clases en la universidad y todo aquello? Sí, bueno, interesante que se da el estallido social y después la pandemia. Entonces, fueron meses, años, donde en realidad prácticamente no salí de mi casa. Entonces, lo que hacía era leer y traducir del francés. Entonces, iba leyendo y escribiendo y leyendo y escribiendo prácticamente todo el día y todos los días. Entonces, a pesar de que tenía cosas que hacer en la universidad, me dejaba un tiempo para escribir y llegué a un punto tal en el que vivía la poesía, donde ya no me pude separar de ella y escribía o pensaba poesía como te mencioné, o no recuerdo si te mencioné, hasta en la ducha. Entonces, desde el momento en que tengo tanto espacio como para introspección, ya no pude separarme de la poesía. Un viaje sin retorno. No sé en qué espacio empieza mi vida y termina la poesía. A ese punto llegué estando tanto tiempo sumido en el balde de la poesía, cuando llega el momento donde se generan estas instancias en las que pueda vivir. Como por ejemplo a partir del estallido, donde empiezan, por ejemplo, los toques de queda, se está más tiempo en la casa
aproveché ese momento para leer, más que nada como distracción, y terminé no pudiéndome separar de ella. Oye, ¿y cómo ves a los jóvenes y la poesía? Tú igual eres joven, me hablabas de que tus amigos también te leían, son Sí. jóvenes universitarios como tú. ¿Ves que hay una relación, que la juventud se interesa o solamente una pequeña parte en esto que es la literatura y que es la poesía? Bueno, de mis compañeros soy prácticamente el más chico, tengo 21, y a pesar de eso, los que son un poco mayores que yo no están muy interesados en la poesía. De hecho, hasta en literatura, en castellano, no es que estén tan apasionados como la literatura, sino que tal vez les gusta leer, no sé. Pero entregarse a la vida poéticamente, como lo he hecho yo, prácticamente contados con la mano. Solamente los del grupo de Rame de Santiago. Y también limita, porque la poesía, por ejemplo, surrealista es de movimiento, de gente, de grupo, donde se generan conversaciones en los cafés o reuniones, y es necesario la colectividad, por ejemplo, para los juegos surrealistas. Y acá no lo tengo, lamentablemente. En realidad, con quien tengo contacto son gente que me dobla, y eso es frustrante en el sentido de que obviamente uno querría que no tanto hacerse conocido en la literatura, sino que tener gente con la cual conversar sobre ello. Con la cual compartir y generar ideas y acciones. Sí. Oye, y bueno, está claramente el surrealismo es uno de tus referentes, Vicente Huidobro también. Sí. Pero ¿qué otros referentes podrías comentarnos en literatura, en cine o en arte? Bueno, Vicente Huidobro, yo lo amaba a Huidobro, con los primeros 2 libros se nota, donde ya están estas páginas acopladas como los versos de Huidobro, pero pronto Huidobro me pareció un poco gratuito, en el sentido de que era una cuestión más que nada literaria y no se vinculaba con la vida. Y eso lo vine a encontrar después con el surrealismo, donde obviamente en mi poesía se encuentra la inspiración de Breton, de Paul Elbard, de Robert Desnos, René Char, antes de ellos Apollinaire y Reverdy. Más que nada son poetas franceses los que me gustan. Aquí en Chile obviamente los que tenían vínculo con los surrealistas, y también los poetas negros me gustan. Por ejemplo, Jaime Rayo, Boris Calderón, y lo ha llegado más o menos al grupo de la Mandrágora. Por ejemplo, Gustavo Osorio, Carlos de Roca. Son poetas que buscan lo trascendental y no se entregan a la literatura como una cuestión para sacar usufructo de ella. Y que la viven obviamente tan poéticamente que terminan con situaciones más bien trágicas, como Jaime Rayo se suicida, Carlos de Roca se suicida, claro, entregado a la poesía. Igual tiene eso, conversaba con Rodrigo Verdugo, el poeta surrealista de Santiago, que hay momentos en los que uno se entrega tanto a la poesía que llega a ser peligroso. Porque se terminan encontrando los lagos más negros de nuestro espíritu y que nos entregamos a ellos. En cierta angustia de la vida. Ahí está lo peligroso, pero uno se lanza sin paracaídas al mundo de la poesía. Excelente. Valientemente. Valientemente, hay que ser un valiente. Bien, bien. Hacemos una pequeña pausa comercial acá en Animales Literarios. No se mueva por las pantallas de Canal 30 Multicom para el próximo bloque junto a Benjamín Rivera Mesa. Oye, y a propósito del árbol y la naturaleza, que está muy presente también en tus versos, ¿de qué más bebes, ya, aparte de la naturaleza, que es bastante importante, de situaciones, de cosas que te ocurren, de lo cotidiano, de los recuerdos, por ejemplo? Es que lo que pasa es que la naturaleza y el vínculo que existe está muy vinculado con mi infancia, porque yo cuando chico vivía en el campo, entonces vivía esa libertad
que ha quedado siempre en mi cabeza y que uno siempre se retrotrae a esas cuestiones, por ejemplo el árbol, el pájaro, o elementos que te hacen tener esa sensación a través de la cual tú puedes traducir deseos más ocultos y que no necesariamente son el árbol mismo, sino que, por ejemplo, a través de un psicoanálisis se puede ver que quizás mis preocupaciones son, no sé, con la vida, ya que el árbol está erecto o vertical, y un árbol caído que se me ocurra quizás se puede vincular con la muerte. Son cuestiones que es un debate ahí entre el consciente y el inconsciente que en mi poesía se da siempre y en mi cabeza también. Perfecto. ¿Eso lo hace ya de manera espontánea, de manera natural, sí, o más o menos lo prepara? No, yo trato de nunca preparar mi poesía. De hecho, en la ducha se me ocurren siempre poemas o versos y tengo que secarme rápido para poder ir a anotarlo después, porque son los momentos cuando uno está... Bueno, eso es lo que se me olvidaba decir, que lo interesante es siempre tener esa receptividad. Por lo menos para mí me ha servido siempre receptivo. Estar siempre alerta ante elementos poéticos que se desarrollan en la vida. Y, por ejemplo, a veces me estoy duchando y veo una figura hermosa que representa, por ejemplo, no sé, algún momento histórico, porque como estudio historia siempre a veces lo vinculo con la historia, y lo relaciono con algunas cuestiones poéticas. Entonces es una cuestión que en mi cabeza tengo una ensalada de varias cosas que... Un colado de cosas. Claro. Por ejemplo... Ya, y eso lo vas vaciando y aparece en cualquier momento del día. Sí. La forma de vaciarlo, por lo que te escuché, es escribirlo, ya con un lápiz, en una hoja. En el collage también. A la antigua. O lo lleva a imagen. ¿Cuánto de eso se pierde en el momento que te empieza a secar, que tienes que ir a escribir? No, nada. Afortunadamente no tengo tan mala memoria y de todo lo que he escrito hasta ahora yo nunca he borrado nada. Siempre trato de, por ejemplo, reciclar. Si es que algo ya no me satisface, trato de reciclarlo con otra cosa. Lo que utilizo harto, ¿y por qué no se pierde? Porque utilizo harto la técnica del collage para hacer poemas. Por ejemplo, a veces estoy leyendo y me interesa una palabra, una frase, le doy otro sentido y la mezclo con otra idea que ya tenía, entonces se mezcla algo y ahí vas jugando con sí, eso. Bien, entonces la técnica del collage la utiliza... Sí. Y lo de la vida cotidiana también. Por ejemplo, yo me acuerdo que la otra vez estaba tomando once con mi sobrina y ella dijo que parece que era mal educada porque ponía los codos en la mesa. Y ahí se me ocurrió un verso que estaba escribiendo. Bueno, no sé si podría tomar el libro para acordarme del verso. Claro. Ya, perfecto. Acá tenemos el libro, sí, así que cuéntanos. Bueno, este es el libro más significativo para mí, que lamentablemente ya se agotó. Eran 15 ejemplares nomás. ¿Ese es el último? No, el penúltimo. El penúltimo. Sí. Yo estaba tomando once con mi sobrina lo más bien y de repente dice algo que me pareció muy poético porque justamente estaba escribiendo y me dice esta cuestión de que los codos de la mesa es maleducado. Y dice no era lo de la mesa, era que ella se había limpiado la comida con las mangas de la polera. Y yo puse: y le enseñan modales a las montañas para que no se limpien con las mangas la nieve de la boca. Entonces son como juegos que tengo marcados del creacionismo, donde, no sé, la montaña se limpia con las mangas, la nieve de la boca, vínculos quizás un poco forzados, pero que no dejan de ser poéticos para mí. Claro, en este caso está humanizando a la montaña, está humanizándola, llevándola a realizar una acción, un gesto que realizan los seres humanos. Sí. Entonces captas también lo que pasa como sí, a tu alrededor y lo vas incorporando en la poesía. Sí. La historia, ¿te gusta la historia? ¿Estudias historia? ¿Cierto? Sí. ¿Vas a ser profesor de historia? Sí. Ya, ¿qué tanto de historia hay en tus textos? Siempre harto. Hay hechos, personajes, lugares históricos. Lo que me interesan también son como estas figuras más bien oscuras o que ha pasado algo. Por ejemplo, hace poco escribí un poema y lo publiqué como folleto. Entonces lo fui pegando en todos los paraderos de Talca, adjunto con un dibujo de un amigo pintor curicano, que también tiene influencia surrealista, se llama Pablo Espinosa. Entonces el verso partía así como Enrique IV, parece, representado por algo, Gregorio VII, etc. Y esta es una cuestión que se dio bastante peculiar en la Edad Media, donde se lucharon un rey con un papa
por el poder terrenal. Entonces son cuestiones que voy vinculando con la poesía. Se hace harto, por ejemplo, los poetas que me gustan. André Breton, por ejemplo. Ya, y el tema de los sueños, que los surrealistas se dedicaban a soñar y en la puerta claro, colocaban ahí poeta trabajando, claro, o sea, no me despierten. ¿Qué tanto hay de eso? ¿Te influyen tus sueños? ¿Induces tus sueños? Recuerdo haber leído que Jodorowsky una vez comentaba que él inducía muchas veces sus sueños. Sí, de hecho este libro es mitad poema, mitad sueños. Ya, perfecto. Aquí te voy a leer un poema corto, o sea, un sueño corto, que parte como sueño del 16 del 6 del 22 y que pongo un asterisco porque dice: vacilé, es cierto, en incorporar aquí este sueño por su carácter despreciable a los ojos de la moral. Se añade, sin embargo, por representar bien la parte que hay de animal en mi inconsciente. Al fin y al cabo, ¿por qué debería rendir cuenta por aquello que emana de lo más profundo de mi espíritu y de lo cual soy tan solo un espectador? ¿Es posible aplicar en este caso un juicio concerniente al estado de la vigilia o salvajismo interior? El sueño dice así: pedían su muerte, lapidación, hoguera. Yo, sin embargo, propuse que entre todos se abusase de ella. Era mi manera de ayudarla a sobrevivir, dado que la conocía. Me procuré sus senos, que palpaba con voluptuosidad. Algún tiempo después fui a visitarla, a la casucha donde se escondía. Nos besamos violentamente en la cama. Me comprometí, cuando nos despedimos, a traerle agua para que se lavara. Es un sueño bastante fuerte. A mí pasaba que Benjamín Peret decía que quién no se ha sentido extrañado o asombrado o atormentado por los sueños que tiene. Y realmente son cuestiones, fuentes demasiado poéticas, donde nuestra imaginación vaga libremente. Entonces esta cuestión de los sueños es lo que yo intento aplicar en la vida. Intento, por ejemplo, de repente hacer poemas que traten de hacer la misma estrategia de recolección de imágenes de los sueños. Por ejemplo, mi mamá soñó una vez que había un perrito que se le acercaba, la tocaba y se volvía y se convertía en una pelota. La tocaba de nuevo y se convertía en una hoja vieja. Entonces, esa capacidad que tienen los sueños de crear imágenes, trato de recrearla yo en la poesía. Oye, recuerdo que mi madre también siempre me contaba sus sueños. Claro. No sé si a ti te pasaba lo mismo. No. ¿Se hablaba de los sueños en tu casa o se habla, por ejemplo? En mi casa recuerdo que era común, en la mañana mi madre siempre me contaba sus sueños. Sí, o sea, a veces se cuenta, pero quizás yo no lo tomaba mucho en consideración porque estaba más bajo esta influencia del pensamiento racional, donde los sueños son interesantes, pero no pasan de eso. Pero claro, los sueños son una fuente importante de poesía, diría. O sea, nosotros pasamos la mitad de nuestra vida soñando. Claro. ¿Cómo lo haces para recordar los sueños, por ejemplo? Soy pésimo. Yo también soy pésimo para recordar los sueños. Sí, me encantaría, de hecho, tener la capacidad que tenía, por ejemplo, André Breton de recordar sus sueños, pero yo en un año me he acordado de 3 sueños y lo anoté. Ya. Y justamente o sea, de lo más poético. Tu memoria te entrega. La memoria es muy traicionera, la memoria. Qué bueno, qué entretenido. Seguimos acá en Animales Literarios, ¿cierto? Por las pantallas de Canal 30 Multicom, acá desde la Alameda de Talca, junto a Benjamín Rivera Mesa. Benjamín, vas en el último año de historia, me decía. Penúltimo, me queda un semestre. Es que la carrera dura 4 años y medio, entonces ya el próximo año, terminando la tesis este semestre, me quedaría solamente práctica profesional 2. Ya, ¿qué te parece que muchos de los poetas chilenos, por lo menos, también extranjeros, pero chilenos, han sido profesores o son profesores? Sí. Ya, como, no sé, Jorge Telier, por ejemplo, Gonzalo Rojas, el mismo Nicanor Parra. Sí, también lo había pensado yo. ¿Hay algo de pedagogía quizás en la poesía? Sí, en eso de hecho, comunicar o... Cuando uno lee la literatura que te mandan a leer, valga la redundancia, en la universidad, se habla, por ejemplo, del arte de la pedagogía. La pedagogía, para mí, bueno, yo, si no fuera por pedagogía, yo no sabría en qué ganarme la vida porque, claro, amo, como te decía, escribir. Yo viviría escribiendo, si es que de alguna forma pudiese vivir sobre ello, pero yo la pedagogía la veo no como una vocación, sino que más bien como una actividad que me permitiría seguir siendo poeta. Porque en los colegios, en las salas de clase, se viven aspectos poéticos en el sentido de que, por ejemplo, un estudiante de repente me entrega un dibujo, esto me pasó hace poco, que era un sueño suyo. Y era bastante interesante, era un dibujo tipo Magritte,
de esos dibujos que hizo para pintar los cantos de Maldoror, así en negrita. Entonces uno puede decirme, profesor, me pasa esto, yo lo trato de vincular con la poesía, y también trato de llevar a cabo la idea del surrealismo en las clases. A mí me interesan las clases no tradicionales, sino que críticas, emancipadoras, para que el estudiante pueda ser un sujeto activo en su comunidad y que también pueda liberarse de los yugos que están impuestos desde las capas dominantes. Una cuestión que también busca el surrealismo, entonces yo no los veo tan lejanos. Entonces no entiendo o no encuentro una respuesta a que por qué hay tantos poetas que son profesores, pero creo que al ser la pedagogía un arte, lo veo bastante compatible. Por ejemplo, Gabriela Mistral escribió un libro que se llama Pasión de enseñar, bastante bonito. Es interesante el vínculo que se da entre la poesía y la educación. Y la educación, sí, es un vínculo bastante común. Bien, y para ir cerrando el bloque y después pasar a la lectura, cuéntame cómo sientes tú que afecta el territorio, el paisaje, el Maule en tus versos, en tus sueños, en tus libros. Bueno, en nuestro inconsciente, naturalmente, que bajo la subjetividad del ser humano, uno siente, lo quiera o no, los lugares donde vive, los lugares donde ha vivido su infancia, donde ha pasado su vida, donde han pasado los momentos más bellos de su vida o más terribles. Y por lo tanto, como te digo, se quiera o no, siempre van a tener una influencia en tu poesía, la cual, sin embargo, no debe ser explícita. No debe mistificar, por ejemplo, en mi conciencia, o sea, en mi consideración. Por ejemplo, lo que se le criticaba de Roca, que tal vez mistificaba al campesino, no sé. Se puede exaltar ciertos aspectos que son de tu localidad, ya sea inconscientemente, y si son conscientemente, que no sean tan partidarios. Es decir, por ejemplo, estos sujetos los románticos alemanes que escribían durante la Revolución Francesa, a pesar de tener un espíritu revolucionario, a pesar de apoyar la Revolución Francesa, ellos escribían cuestiones revolucionarias que no necesariamente hablaban de la Revolución Francesa. Claro, que no eran evidentes o que no eran obvias. Entonces, claro, en mi poesía, en la poesía de cualquier sujeto está el vínculo con lo local, con su cercanía, con los espacios geográficos donde ha pasado su vida o que le han sido más significativos, pero no por eso deberían estar. Yo estoy en contra de eso explícitamente en su poesía. Bien. Oye, ¿y cómo ves la literatura regional? Igual hay una historia, tú hablaste de Roca, bueno, está la Mandrágora también, claro. Hablando del surrealismo, el primero surrealista en Latinoamérica, en Chile obviamente. ¿Cómo ves la actualidad más o menos el tema de la literatura acá en la región? Poco conozco de la literatura de Talca y de la región porque principalmente son corrientes poéticas que no me interesan. Por ejemplo, he encontrado ciertos poetas que tributan a la naturaleza, pero de una forma paisajística, no sé, de cuentos, parecen más narrativos que poéticos. Son cuestiones que a mí en verdad no me llaman la atención porque estoy en una búsqueda de las cuestiones que son para mí más fundamentales en la poesía, que no tienen que ver precisamente con ser un fotógrafo de la naturaleza o de las vidas cotidianas, que para mí no son poéticas. Hay que vincular, o hay que escribir, o hay que tomar captura de nuestras sensaciones o de nuestros elementos poéticos solamente cuando llevan esa poesía. Y para mí hay pocos poetas actualmente. Los que me interesan están en Santiago, de hecho. El grupo de Rame, que estaba compuesto por los surrealistas Aldo Alpota, Rodrigo Verdugo. En ellos he encontrado bastante aceptación, de hecho Aldo Alpota ilustró mi primer libro. Estos poetas surrealistas son los que me interesan actualmente. Desconozco en realidad cómo estará la cuestión acá en lo local, pero por lo que sé, no son corrientes poéticas o artísticas que me interesan. Bien. Oye, ¿y de qué forma podrías motivar o alentar a los televidentes, ¿cierto?, que les gusta la literatura, que quizás quieren escribir o que a lo mejor ya escriben, no se atreven quizás a publicar sus poemarios, sus libros? ¿De qué forma tú les podrías dar un consejo, un tips, motivarlos? Claro, no. Yo veo la poesía no solamente como la escritura en el papel o de publicar, sino que hay que vivir poéticamente. Es decir,
hay aspectos de nuestra vida cotidiana que son poéticos, captarlos, tener esa receptividad y no necesariamente publicarlos, sino que sentirse bien con uno mismo, que te ayude a generar una libertad en tu inconsciente, en tu persona, en tu mente, en tu espíritu, y que te permita de esa forma vivir una vida alejada de la monotonía, de esta vida de que parecemos robots, individualistas. Siento que ahí debe estar el trabajo de la poesía, pero no una poesía que se busque reconocimiento, por ejemplo. Yo por eso autoedito mis libros, porque no me interesa ganar premios y ese tipo de cosas, sino que la poesía tiene que ayudar como liberación del espíritu. Si alguien quiere escribir, tendría que hacerlo necesariamente para mejorar su vida. Entonces, en ese sentido, tiene que aprovechar los elementos poéticos que tiene a su alcance, que son los sueños, algunas frases que se le vienen cuando está en la ducha, cuando está en la micro, alguna mancha que vea en su camino. Claro. Cuestiones que, si no se ven receptivamente, no podrían alcanzarlas. Entonces, más que nada es un cambio de foco, de vivir la vida poéticamente, porque si no, ¿para qué vivirla? Bien, perfecto, perfecto. Benjamín Rivera Mesa, y ahora en un momento más va a pasar a leer sus creaciones. Bueno, cronológicamente, Poema Claxonomático, el primero, un título bastante pretencioso, que ahora me arrepiento de haberlo puesto, pero era cuando estaban con inspiraciones más del creacionismo, un tanto del futurismo. Estos dos tienen una con Dron, que también es un título bastante futurista, una autoedición donde yo lo edito, yo los maqueteo, no sé cómo se dirá. Yo elijo qué tipo de papel se va a utilizar, la letra, el tamaño de la letra, el color de la letra, el color de la portada, el material de la portada, porque no más que nada por ser quisquilloso, sino que porque me interesa el libro como objeto en sí mismo también. Entonces, luego de esto vienen un libro de collage, que es un cuento collage, donde solamente hay un poema introductorio y después vienen los collages. Ediciones bonitas, trato de que sea lo más bonita posible porque, como comentaba, me interesa. Luego vienen este libro llamado A los pies del sí y el no, del cual les voy a leer un poema, y Pájaros de Malagüero, ilustrado por Susana Bal, gran artista surrealista chilena, compañera de Ludwig Seller, y este libro que hice, escribí, edité e imprimí en mi casa. Los poemas trato de no releerlos, sino que prácticamente ni corregirlo ni nada, sino que mostrar la foto de cómo estaba mi espíritu en ese momento. Así que no es una cuestión pretenciosa la de mi escritura, más que nada es de llevar un cuaderno, un registro de mis inquietudes espirituales. Ahora, lo que les voy a leer es un fragmento de A los pies del sí y el no, que para mí es mi libro preferido y lamentablemente agotado, porque eran solamente 15 ejemplares. Y el poema es parte de este libro y es bastante significativo de cómo me sentía en ese momento cuando lo escribí. Esto fue a comienzos de este año, del 2022. Ella en las sienes, el viento encadenado. Ella el alba en la mano. Rictus de violín desplumado, pies de hierba. Rodeada de serpientes camina, como un horizonte sonámbulo, un horizonte cargado de relámpagos, en puntas por el patio. Revelando la noche, oh vicio, oh pájaros en el arroyo del cerebro. Cielo lagar magnífico, los pies de los astros muelen, las estaciones y mi amor. Entonces, oh cruel o hermosa, cuando abres esta tumba en mi espalda que te cruje lejanías, y de ella emerja un silencio de pavos reales, tú dirás, las piedras de mí misma te compadecen. Me hice una trenza con tus 21 años. Ah, qué bonito sentir el musgo trepar por mis piernas. Canto el misterioso imperio del capricho. El ardor que sin ángulo o abeja vi era risueño.
Retirar el iceberg de la voz pronta a confesar sus velas. Cuando el campo cierra los labios, hay en mí grandes margaritas de transparencia. Yo soy el cuchillo que apuñala tu humor y los arcoíris estables. Entre la dulce neblina de que todo esté dicho, montañas imantadas en mis gestos de isla tibia. Mantén distancia en hojas secas y cataclismos, rosas paralelas sobre los pliegues de una vida. Sería preciso la llama en el nadir. Armiño de incertidumbre, convendría llorar, para así capturar las fugaces plumas del abismo, bajo una sola luz en forma de corto vestido blanco. Fundación de la soma en triángulos contra el olvido. Me marcho ilusión como un reloj ardiendo de fiebre. Conoceré arrecifes farsantes a la huida del océano. Había auroras primitivas al fondo de mis ojos. Y el día esconderá el sol entre sus manos, para que yo adivine en cuál lo tiene. Heme aquí, ventana sin Dios ni ley. Memoria extiende tu galope de párpados abiertos tan lento. Ceniza enemiga, cada resignación tiene su campana, cada abatimiento su anémona. Renuncio al sano vapor que me arrastraba a los vestigios. La osamenta deja atrás corolas pensativas y anuncia el exilio. Pronto una idea de polvo ensancha mis suspiros fieles. Hasta nunca, golondrina de mis flaquezas. Fulgor en mi contra, rocío impenetrable. Valle para los elegidos.